Bien, daríamos entonces inicio a la presentación del profesor Pierre Dardot, ahora en la tarde. Es en realidad un gran agrado y un honor tenerlo acá con nosotros. Algunos de ustedes pueden haber estado en la mañana en la presentación en la Facultad de Ciencias Sociales o ayer, pero para los que no estuvieron, entonces habría que decir que él es uno de los más destacados filósofos políticos de la actualidad. Perdón, tengo el micrófono y no lo uso, perdón. Destacados filósofos políticos de la actualidad, y él es docente y filósofo en la Universidad de París 10, en Nanterre, especializado en la obra de Marx y Hegel. Junto a Christian Laval, fundó en el año 2004 el grupo Question Marx. En colaboración con este autor ha publicado varios libros sobre Marx y su obra, como por ejemplo Sauver Marx, Salvar a Marx, del 2007, y también Marx, Prénom Karl, o sea, Marx, nombre Carlos, que han despertado el interés de los grupos de izquierda en muchos países. Su última obra, realizada en conjunto con Christian Laval, es Común, que está traducido al castellano, me decía el profesor, desde el 2015, donde los autores muestran por qué este principio se impone hoy día como el término central de la alternativa política para el siglo XXI. Entonces, para nosotros, yo creo, en la facultad, pero en general en Chile, es por supuesto de un gran interés conocer este trabajo del profesor Dardot, que tiene que ver no solo con un análisis del neoliberalismo, que para nosotros es algo que ustedes saben más o menos conocido, y hemos sido un poco afectados por el neoliberalismo en Chile, y entonces es un tema, yo creo, central de la reflexión, que tiene que ser un tema central de la reflexión nuestra, pero además yo creo que lo que es muy interesante en el profesor Dardot y en Christian Laval es que también en su último libro, En Común, han digamos, buscado formas a partir de las cuales construir o fundamentar teórica y filosóficamente alternativas a esta nueva razón del mundo, como ellos llaman también al neoliberalismo en su libro anterior. Entonces, bueno, lo que interesa hoy es escuchar y conversar con el profesor Dardot, y entonces tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Merci beaucoup pour cette présentation avantageuse, tan ventajosa, néanmoins très complète. Sin embargo muy completa. Me gustaría hablar hoy día, esta tarde más precisamente, de lo que llamamos común, porque es un seminario. Hubo ya una primera parte esta mañana, hubo un cierto número de personas que no estaban, había estudiantes que sí estaban, pero me gustaría recordar justamente lo que dije esta mañana con respecto a la razón neoliberal muy rápidamente, y luego volver entonces a la lógica de lo común, lo que nosotros llamamos la lógica del común. Esta mañana lo que tratamos de poner en evidencia es que la razón neoliberal, que es una razón gubernamental, se encontraba articulada a una cierta lógica del capitalismo. Yo hice la observación, de hecho, a alguien hace un rato atrás, alguien que ya estaba presente, que uno de los límites de Foucault era no articular la razón gubernamental al funcionamiento del capitalismo como sistema. Y efectivamente nosotros nos preocupamos de hacer esta articulación, y esta mañana insistí en el hecho de que la lógica del capitalismo neoliberal era una lógica de la ilimitación. Yo traté de ilustrar un poco esta lógica de la ilimitación de múltiples maneras, situándome en terrenos y en planos muy distintos unos de otros, tanto considerando la relación con la naturaleza, lo que se llama la puesta en mercado de la financiarización de la naturaleza, como también la colonización o la anexión de la subjetividad y de lo íntimo a través de la lógica neoliberal. Me gustaría entonces abordar ahora con ustedes lo que constituye para nosotros una alternativa positiva a esta razón neoliberal, es decir, lo común.
Me gustaría en primer lugar poner el acento, y de hecho lo voy a hacer a lo largo de toda mi conferencia, sobre lo singular. Ustedes tal vez se habrán dado cuenta, no sé si en español es tan raro, digamos, como en francés, pero fue traducido por la palabra común en español, y en francés, cuando el libro fue publicado, muchas personas se sorprendieron porque no había artículo. Era común en singular, lo que no es muy frecuente ya, y era común sin artículo definido. Ni siquiera se decía lo común, se decía común, así, simplemente. Y muchas personas entonces al tomar el libro, antes de comprarlo o de no comprarlo, pero en las librerías se preguntaban, bueno, pero entonces, ¿por qué dar este título al libro? ¿Por qué no hablar más simplemente de los comunes en plural? Porque efectivamente ya había una cierta costumbre, había un cierto léxico, un cierto vocabulario, que era ampliamente expandido más allá de la filosofía política, en las ciencias sociales y en ciertos movimientos sociales también se hablaba de los comunes en plural, simplemente porque era una forma bastante simple de referirse al uso anglosajón. Se hablaba de commons desde hace mucho tiempo, y cuando se hablaba de los commons era antes que nada, y es importante para la historia esta noción, se trataba ante nada de hacer referencia a las tierras que eran de uso común en la Edad Media. El uso inglés entonces de la palabra de commons hacía referencia en primer lugar y ante todo a estas extensiones de tierra que daban un uso colectivo en el siglo XII, XIII o XIV, por ejemplo. Incluso en el siglo XV, pero ahí ya las cosas empezaban a cambiar. Había entonces campesinos pobres que tenían un derecho al uso colectivo y costumbrista sobre tierras. Las tierras podían pertenecer a un señor y al mismo tiempo a ciertos periodos del año los campesinos podían utilizar la tierra, servirse de ella y sacar algunos beneficios, sacar de alguna manera, por ejemplo, la madera muerta. Todas que son del derecho de las costumbres antiguas fueron brutalmente puestas en cuestión a partir del siglo XV. Es decir, que entre el XV, el XVIII y comienzo del XIX hubo un gran periodo, como dice Marx, una guerra civil en larva, donde los usos colectivos fueron puestos en causa por la lógica de la propiedad en el sentido capitalista del término, es decir, la propiedad absoluta y exclusiva. Es importante comprender esto. El uso que fue realizado frecuentemente por militantes a partir de los años 90, 2000 en el altermundialismo era el uso de invocar justamente la tradición de los comunes. El uso consistió en decir que existen comunes, debemos defenderlos contra la lógica de la apropiación del capital. Entonces hubo distintos movimientos, tomo por ejemplo el de Cochabamba con el problema del agua en el 2003 y también otros movimientos donde la defensa de los servicios públicos fue realmente puesta en el centro y se consideraba los servicios públicos como algo común. Y había también, y es muy importante esto, con la expansión de Internet, movimientos de defensa de los comunes, del común del conocimiento, del común de la información. Entonces, tres aspectos para explicar que hay un vocabulario que rápidamente se expandió en todos estos movimientos a términos de los años 90, 2000, que era el vocabulario lo común. Y digo de lo común de los comunes en plural. Entonces verán que hay un hábito, ya había en el año 2014 cuando fue escrito el libro, ya existía el hábito hace unos 15, 20 años de hablar de los comunes, ya sea en inglés, en francés, en español, se hablaba de los comunes. La cuestión que nos hemos planteado el año 2014 cuando se escribió el libro que se llama Común, era saber si ese uso era suficiente, es decir, si podemos contentarnos de retomar el plural y de hablar de los comunes. Si acaso la noción de los comunes en plural no merecería ser profundizada,
esclarecida de manera de ser puesta en relación con un uso un poco insólito, un poco en singular, muy distinto, que consistía en hablar de lo común en singular. Y en ese momento la articulación es entre lo común y los comunes. Y es sobre esa articulación que quisiera justamente consagrar mi reflexión de hoy. Entonces voy a comenzar de una manera extremadamente breve con un cierto recordatorio. Prometí que mi exposición no sobrepasaría los 14 minutos para que pudiésemos enseguida introducir la discusión. Pero sabrán, cuando hablamos de los comunes, si vamos incluso más allá, si vamos más lejos en el tiempo, llegamos a una noción jurídica. Esta noción jurídica es la que existía en el derecho romano. En el derecho romano se hablaba de cosas comunes. Los romanos hacían en su derecho una diferencia entre las cosas que eran privadas, que le pertenecían a la esfera del intercambio y del comercio, las cosas que provenían de, que eran de competencia del Estado y por lo tanto públicas, y de las cosas que eran comunes. Las cosas que eran comunes no le pertenecían ni a las personas privadas ni al Estado. Y había en el derecho romano res comuni en singular o res comunes en plural. Había en el derecho romano cuatro cosas, cuatro tipos de cosas que eran reputadas o consideradas como comunes. El aire, el que respiramos. Estaba también el agua corriente, potable, el mar y la orilla del mar. Entonces repito, el aire, el agua potable, el mar y la orilla del mar. Era una lista muy estrechamente delimitada y los juristas del derecho romano no se demoraban mucho en esa lista. Decían, estas cosas son comunes en derecho porque son comunes de hecho. Entonces el aire todo el mundo lo respira, por lo tanto es común. Entonces el derecho va a reconocer que eso es común. Y podríamos decir que el lugar, el emplazamiento que está otorgado por el derecho romano a lo común es más bien negativo. No sabemos mucho en términos positivos, pero sabemos, sí, hablarlo en términos negativos. Son comunes las cosas que son de uso común y que por ese motivo no pueden ser apropiadas. Esta mañana muy rápidamente hablé de otra categoría del derecho romano que es la de la res nullius, la cosa nula. Entonces no utilicé en la mañana esa expresión, pero hablé de las tierras que eran consideradas como sin dueño y que por lo tanto cualquier conquistador podía apropiárselas. Era el caso, por ejemplo, de la relación de los occidentales con las tierras de los indios de América. Entonces se decía en derecho romano que eran cosas nulas, res nullius, significando literalmente cosas nulas. Pero cosas nulas significa que son cosas que ante las cuales cualquier persona puede apropiarse. Basta con que llegue primero y se las puede apropiar. Entonces verán, hay una diferencia entre las cosas que los romanos llamaban como nulas y las que llamaban comunes, porque las cosas que denominaban como común no eran cosas que esperaran un dueño, eran cosas sin dueño que escapaban a toda forma de propiedad. Entonces quisiera comenzar por allí también para hablarle que la problemática de los juristas era poder fundar esa definición. ¿En qué son comunes? Hay características de estas cosas que hacen que sean comunes, pero no sabemos mucho cómo explicarlas. Entonces hablamos de cosas comunes, utilizando comunes justamente como adjetivos. Comunes viene a calificar un cierto tipo de cosas. Entonces se trata de una tradición un poco particular. Justamente tenemos conciencia cuando escribimos común de no continuar esa tradición porque
somos muy prudentes, incluso más que prudentes, escépticos con respecto a toda cosificación o de toda reedificación de lo común. Consideramos que lo común no tiene alcance a cosas naturales que tendrían algunas cosas. Consideramos que lo común es ante todo un asunto de institución. Y voy a explicar por qué. Ese es el primer punto. Segundo punto, para que puedan comprender el uso algo extraño que hacemos de común, sin artículo, en singular, la tradición muy antigua que consiste en hablar del bien común. Y una tradición más reciente que consiste en hablar de los bienes comunes. Entonces verán si restituye un poco la lógica del seguimiento. Primero las cosas comunes, el adjetivo, enseguida el bien común, en singular, como común aún un adjetivo, y enseguida los bienes comunes, en plural, pero sigue siendo adjetivo. Todo esto para poner en evidencia este caso singular de nuestra alcance que insiste sobre el singular, la singularidad de común. Entonces, lo común en filosofía política aprendemos muy rápido que se trata en realidad de una noción muy antigua, porque el bien común es una noción que encontramos, por ejemplo, en la política de Aristóteles. Aristóteles utiliza la expresión de bien comunes, es decir, agatón, o utiliza otra expresión que es la ventaja común. Entonces, la ventaja común, el bien común, no dice exactamente en qué consiste, pero dice que en cada ciudad los ciudadanos que forman la ciudadanía deben deliberar sobre el contenido que hay que darle a esta noción de bien común. Y que las ciudades, en función de sus funciones, de su constitución, deben darle esta constitución a la noción de bien común. Entonces, la noción de bien común es muy importante en filosofía política, pero también bastante indeterminada, porque cuando la determinamos nos damos cuenta que podemos determinarla de distintas maneras y en sentidos a veces completamente contrarios. Entonces, una ciudad con régimen aristocrático va a dar un contenido muy distinto del que le va a dar una ciudad democrática, que va a ser un alcance que va a ser Aristóteles de pasada, pero muy entonces hablamos de la noción de bien común, de la manera en que utilizamos, por ejemplo, la de vivir juntos, en conjunto. Entonces no sé si en Chile, como es el caso en Francia, la noción de vivir juntos es tan repetida, manipulada, que no significa absolutamente nada. Pero puedo decirle que de todo modo en Francia, sobre todo después del atentado, no ha sido más el tema que de vivir juntos. Y todo el mundo no hace más que hablar de vivir juntos, vivir en conjunto. Y continúa. Fui a Quebec y allí nuevamente llegué con personas, me di con personas que solamente hablaban de vivir en conjunto y también el sentido del sentido común. Y pienso que hay que entonces reponer estas nociones en su justo lugar. El bien común es un bien, pero no es un bien como los otros. No es un bien como los otros porque es una norma o una regla. Es un principio que sirve de regla a una comunidad política, por ejemplo, y esta regla va a consistir, por ejemplo, en una aristocracia que habría que repartir las funciones políticas, los magistrados, en función del mérito de los individuos. Esa es una manera de determinar la noción de bien común y que es propia a una cierta aristocracia. Lo que quisiera decir es que hay una gran cantidad de maneras de determinar el bien común. No hay una definición única que podamos dar de bien común. Lo único que pudiésemos decir, y es importante, es que el bien común, en el sentido político y último del término, no es algo que podamos poseer.
a partir del momento en que las personas se lo apropian, lo destruyen. El bien común no existe que bajo la condición de resistir a toda apropiación. Es importante porque en ese momento bien deben sentirse en un sentido político y ético, no en un sentido económico. Entonces, esta es la segunda acepción. La tercera acepción, más reciente, los bienes comunes en plural. Entonces no es exactamente lo mismo que para el derecho romano, aunque a veces los economistas que estuvieron en la iniciativa de esta clasificación de los bienes, hablando de bien común, hayan hecho referencia al derecho romano. Pero en el derecho romano hablamos de cosas, no de bienes. La economía estándar, neoclásica si quieren, elabora una clasificación, entonces esto remonta a los años anteriores y tenemos distintos tipos de bienes. Y los bienes en este sentido están en el sentido económico, así como el bien común tiene un sentido ético y político. Los bienes son bienes que procuran una satisfacción a individuos porque les permite satisfacer necesidades. Entonces el sentido económico es el que prevalece. Y esta clasificación de los bienes se pone en lugar con Samuelson y un economista americano, y va a ser enriquecida, va a ser complexicada, o sea, puesta en complejidad, y en particular por un economista que va a tener el premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que es un economista muy importante, que va justamente a agregar a la clasificación de los bienes, la clasificación clásica de los bienes en la economía neoclásica, va a agregar una noción que es la de los bienes comunes. Y entonces habrá los bienes privados, los bienes públicos, los bienes de club, poco importa lo que significa, y los bienes comunes. Y en esa clasificación de los bienes vamos a utilizar criterios. Los dos criterios que vamos a utilizar son primeramente el criterio de la exclusividad. Si se trata de un bien que por naturaleza excluye una cierta categoría puede aprovecharlo. Y el otro criterio que es el de la rivalidad. Si el consumo de este bien va a introducir una rivalidad con respecto a otros, disminuyendo, por ejemplo, la parte que les será otorgada. Dos criterios, rivalidad y exclusividad. Y los bienes comunes son entonces bienes que se llaman comunes porque no son exclusivos sino que rivales. Es la teoría de Ostrom, que va a consistir en decir, bueno, hay bienes comunes, estos bienes comunes son bienes que generalmente son administrados colectivamente. Toma el ejemplo de sistemas de irrigación, por ejemplo. Toma también el ejemplo de otro tipo de sistemas y al final de su investigación, hacia el final de su vida, extiende esta investigación de los bienes comunes al ámbito de Internet y de los conocimientos. Y es una de las primeras, con Charlotte Hess, que trabaja con ella, una de las primeras en interesarse entonces en el común del conocimiento, en forjar la expresión de común de conocimiento. Como ven, es bastante distinto todavía, es distinto de las cosas comunes de los romanos, es distinto también de la noción de bien común en filosofía política, es otra forma de considerar el bien común, considerarlo desde el punto de vista de la economía, es una especie de economía política de los bienes comunes, que Ostrom entonces fue llevada a elaborar. Pero en este enfoque, que es importante, me parece que hay un doble límite. El primer límite es que los bienes comunes entran en una clasificación que es enteramente dirigida, comandada por la primacía del mercado. Los bienes comunes son bienes que el mercado no puede producir espontáneamente.
Los ingleses y los americanos en ese momento utilizan una expresión que market failure, que significa una falla del mercado. El mercado es incapaz de producir bienes comunes y por tanto a partir del mercado y relativamente al mercado se va a introducir y forjar esta noción de bien común. No pone entonces en tela de juicio el carácter, ¿cómo podríamos decirlo?, de norma del mercado como régimen de asignación de recursos. Se considera que el mercado es el mecanismo que permite asignar recursos, el mecanismo normal que permite hacerlo, y hacemos esta reflexión que dice que no puede producirlo todo. El segundo límite que yo veo, para ir rápido en esta presentación, en esta clasificación de los bienes, es el hecho de que no se decide una ambigüedad con respecto a la noción de bien. Se habla del bien, pero no sabemos muy bien si tiene que ser entendido en el sentido ético o si el bien tiene que ser comprendido únicamente en el sentido económico. Y como hay una ambigüedad, algunos se van a amparar de ella. Ustedes hoy día, por ejemplo, tienen en la economía personas que trabajan para Naciones Unidas con una teoría que es la de los bienes públicos mundiales. Pero la noción de los bienes públicos mundiales es una noción realmente que va un poco para todos lados. Para darle un ejemplo, encuentran ahí la capa de ozono, la estabilidad climática, el patrimonio cultural, los conocimientos, la información, la estabilidad financiera, la paz y la salud. Entonces, francamente, son cosas que no tienen mucho que ver unas con otras, pero que están reagrupadas y son englobadas detrás de esta apelación. Público mundial quiere decir bien colectivo mundial. Entonces, tiene que ser algo beneficioso para una gran parte de la población mundial. La definición entonces es muy blanda. Lo que quiero decir entonces es que lo que decimos con respecto a común y a los comunes no es tampoco algo que ya se haya dicho por esta economía política de los comunes. No hablamos de los bienes comunes en plural, no hablamos del bien común en singular, no hablamos de las cosas comunes en plural. Entonces, ¿de qué hablamos? Volvemos a lo que hay que entender etimológicamente por común. Es muy importante porque es algo que se ha perdido. Cuando decimos común hoy en día, ya sea en francés, español o en inglés, pensamos en algo que es común y corriente, que está muy expandido, que está muy compartido, a menudo sinónimo de banal también. Y evidentemente, cuando reducimos la noción de común a esta significación, perdimos lo esencial. ¿Por qué? Después les voy a decir cómo nos llegó esto a la mente, pero reflexionamos en la etimología y nos dimos cuenta de que en latín había una raíz muy importante, que era munus. Una raíz muy importante, un poco olvidada. El cum es el con, y munus es algo un poco intrigante porque tienen munus, que primero y antes que nada significa la idea de obligación. La obligación que está ligada a la ejecución de una cierta actividad, al cumplimiento de una actividad. Para los romanos a veces eran funciones de tipo público. Las obligaciones que estaban ligadas al ejercicio de cargos públicos. Cum munus. Entonces, una co-obligación. Y esta noción de co-obligación nos parecía muy importante para poder aislarla, y había que desprenderla, y es lo que justamente tratamos de hacer, poniendo esta noción de co-obligación en relación con otra noción que está contenida también en munus, la idea de la coercidad, porque munus en latín puede significar la obligación, pero también puede significar la tarea, la actividad. Y lo que nos apareció es que esto común era el principio de la co-obligación, en la medida en que la co-obligación estaba fundada en la coactividad. El principio de común, tal como lo enunciamos rápidamente en la obra, es que en política, y digo bien, en política,
no hay obligación legítima, sino aquella que procede de la participación a una misma tarea o actividad. Estoy deteniéndome en este punto en forma expresa. Es el enunciado del principio de común tal como figura al principio de la obra. Ustedes perfectamente podrían decirse, bueno, es interesante, pero ¿la obra es fruto de una reflexión de tipo etimológica? Evidentemente no. Y nosotros fuimos formados, Cristian y yo, como una generación leyendo a Heidegger, y sabemos lo que cuesta justamente sumergirse en investigaciones etimológicas que no terminan nunca. Pero justamente no era nuestro objetivo. De hecho, estuvimos muy a la escucha de los movimientos que se fueron produciendo en todo el mundo a partir de 2011. Y podemos decir que hay dos fenómenos o dos eventos que nos marcaron. Por un lado, el movimiento de los indignados en España, el 15M en 2011, que nosotros seguimos con mucho interés. Y en Francia seguimos los intentos que tuvieron algunos militantes de izquierda para tratar de hacer lo mismo, con un fracaso absolutamente grande. Me acuerdo de una vez el año 2012 en que había una manifestación en la Plaza de la Bastilla y las personas querían hacer exactamente lo mismo que los indignados en la Gran Plaza de Madrid. Había 200 personas, podíamos contarlas fácilmente en la Plaza de la Bastilla. Por lo tanto, la experiencia fracasó y dijimos, en Francia no va a funcionar los indignados españoles, pero reflexionamos mucho al respecto con Christian sobre todo lo que había pasado. Y la segunda cosa que justamente nos interrogamos mucho al respecto fue la ocupación de la Plaza Taksim y del Parc de Gezi en Estambul. En este caso preciso, nosotros teníamos amigos que estaban en Estambul durante el mes y medio aproximadamente donde esto tuvo lugar. Y evidentemente tuvimos la posibilidad de conversar directamente con ellos de todo lo que había pasado en detalle. Y obviamente los parecidos con el movimiento de los indignados podían aparecer con bastante facilidad. Había una ocupación de una plaza con el lado simbólico que eso puede tener, una ocupación que tal vez no dura tanto tiempo en Estambul y en las ciudades turcas como fue en España, pero una ocupación finalmente con, a ver, ¿cómo lo podría decir? Con una lógica bastante particular, que es aquella de la experimentación de nuevas formas de vida. Y lo común de entrada nos apareció como relevante de la experimentación de nuevas formas de vida. A través de la experiencia española, a través de la experiencia de las ocupaciones de plazas en las ciudades turcas, y nos dimos cuenta que había algo que de alguna manera estaban haciendo. Había una invención democrática. Ahora bien, en estos dos movimientos, como también en Occupy, en Estados Unidos, se trataba de la Comuna de París. En la Plaza Taksim, en Estambul, durante 15 días, antes de que la policía llegara a poner fin a todo esto, tenían una pancarta muy grande donde se podía leer Comuna de Taksim. Había observadores que decían, esos son los jóvenes turcos, es el patos, están reivindicando la Comuna de París, pero no saben lo que están haciendo, es algo irreflexivo. Pero sucede que en todas estas experimentaciones colectivas, que son experimentaciones políticas, la referencia a la Comuna de París había sido constante, omnipresente, muy fuerte. Y nos apareció entonces, nos pareció con Cristian, pensando en esta referencia, que tenía un alcance fundamental, contrariamente a lo que decían muchos observadores o comentadores o analistas políticos que decían esto no es importante. Lo que es importante es el hecho de que discutamos el orden existente, pero sin hacer emerger la alternativa positiva que trataba o buscaba experimentarse. Entonces nosotros vimos que
efectivamente había una alternativa de ese tipo que trataba de experimentarse. Y para nosotros fue como el punto de partida. Es curioso porque cuando leemos Común, leemos 600 páginas y apenas se trata de los indignados españoles y de la Plaza Taksim. Solamente en la introducción se trata de eso. Pero para decir francamente las cosas y muy directamente cómo sucedió la elaboración del libro para nosotros, los autores, fue el punto de partida. Lo que quisiera decir entonces es que para nosotros Común no era un principio que nosotros proyectábamos de manera artificial sobre ciertos movimientos, era un principio que emergía de los movimientos en curso. Porque el principio de Común en singular es simplemente el principio de la democracia política bajo su forma más radical. Si ustedes reflexionan en el enunciado que di del principio de Común, recuerdo entonces que no hay obligación política legítima salvo aquella que está basada en la participación en una misma actividad. Entonces, no hay obligación sin actividad, no hay coobligación sin coactividad. Esta fórmula, para nosotros, esta formulación, es una formulación que implica una crítica de la democracia representativa. Precisamente porque si examinamos la noción de democracia representativa, nos damos cuenta que en la noción de representación lo que es importante es el hecho de que algunas personas hablan y actúan en lugar de los demás, de todas las demás. Una minoría que se expresa considerándose como calificada, ya sea políticos profesionales o expertos, y que pretende hablar, actuar y decidir en nombre de todos. Frente a esto, la noción de representación es una noción que merecería ser trabajada. Yo no tengo mucho tiempo en todo caso, pero lo que funda la filosofía política, saben que hay un autor que los neoliberales no les gusta mucho, que aparece como una especie de espantapájaros, pero frente finalmente a la que le deben la noción de representación que no dejan de utilizar. Y este filósofo es Obst. Obst no es 600 páginas ni 800 páginas, son 1000 páginas. El Leviatán es una obra enorme. No sé si hay varias puertas de entrada ahí realmente. Modestamente, para Común, yo diría que hay un capítulo que es el capítulo 10, respecto a las praxis que permiten entrar en Común. Pero luego de haber leído y releído el Leviatán, pienso que hay un capítulo en el Leviatán que sin duda es el más importante, que es el capítulo 16. El capítulo 16 del Leviatán tiene 6 páginas. 6 páginas sobre 800 o 1000, es muy breve. Y el capítulo se llama de las personas y de los seres personificados. Y lo que hace Hobbes en ese capítulo es explicar que hay 2 maneras de comprender la noción de persona. La persona natural, cada uno de ustedes, yo, actuamos y hablamos en el sentido propio, y también está la persona artificial, y habla del Estado, el Leviatán, diciendo que en el Estado justamente la persona que es llevada a ejercer el poder es una persona artificial, cualquiera sea la forma política, que se trate de una monarquía, que se trate de una aristocracia o que se trate de una democracia, siempre es una persona artificial. Y lo que hace Hobbes de manera extraordinariamente clara, porque no siempre es claro, pero ahí sí es muy claro, es que hace remontar la persona artificial a persona en latín. ¿Qué es persona? Para los romanos es el más
es la máscara que lleva el actor, el máscara que lleva el actor, el que por lo tanto es convocado a desplegarse, a gesticular en la escena del teatro, que se dirige a un público y que va a hablar para alguien que no está ahí, que va a hablar en ausencia de alguien y para representar al que no está. Y lo que dice Hobbes de manera extremadamente densa y clara es que en el Estado pasa lo mismo. La persona artificial es la que va a hablar y actuar en nombre de todos aquellos que no están ahí porque están ausentes. Y los que están ausentes son justamente los que él llama la multitud de los sujetos. Y entonces, finalmente, el que está a la cabeza del Estado no es un individuo, es una persona. No realiza la confusión. Contrariamente a lo que dice Claude en La razón populista, Hobbes establece claramente la diferencia entre el individuo y la persona artificial. Y es muy importante porque verán, la representación procede de una lógica que es la del teatro, del actor en el sentido teatral del término. Hay una amiga española con el cual hemos intercambiado mucho, un periodista, activista, amador, pienso que Fernández Sánchez, espero no masacrar su nombre, que publicó un artículo muy importante, no sé muy bien en qué diario, a propósito de los movimientos en España a partir del 15M, y se llama el artículo la piel y el teatro. Muy bello el título, muy bello artículo también. Y habla del movimiento del 15M y dice que el movimiento duró un mes, pero que después, durante varios años, la sociedad española se recubrió de una segunda piel. Entonces, es muy breve, la ocupación es muy breve, un mes de ocupación, pero el movimiento no se detuvo con el término de la ocupación. Y los colectivos, explica, en los barrios, en una cierta cantidad de desplazamientos, se constituyeron notoriamente los colectivos contra la exclusión, hubo mucho escándalo mobiliario y político en España que estuvieron mezclados en un escándalo inmobiliario y tuvieron manifestaciones por ejemplo, con el dirigente de la alcaldía de Barcelona, que estaba entonces militando en una plataforma contra las hipotecas, que era justamente una militancia contra el derecho, en favor del derecho al alojamiento. Todo esto al término del 2011 y 2014, que recubrió la sociedad española de esta piel. Entonces, la piel, con una metáfora, el Amador toma la metáfora de Jean-François Lyotard, que habla de la metáfora de la piel y del teatro, y dice que la piel, ¿por qué la piel? Porque una experiencia que fuese llevada en una iniciativa de un barrio fue rápidamente conocida al otro extremo de la sociedad, muy rápido, como si hubiese una superficie muy conductiva. No sé cómo expresarlo de otra manera, y dice que esa es la lógica de la piel, es decir, la lógica de la iniciativa y de la experimentación que comunican entre ellas sin jerarquías, sin verticalidad, en una experimentación que se realiza primero por abajo y que se propaga a toda la sociedad. Y habla de las elecciones, no las últimas, pero de las primeras elecciones donde se hizo el alcance de Podemos. Y hablando de esas elecciones, dice que está muy bien lo que ocurrió. Estábamos todos allí pendientes de la televisores, de la radio, pero al mismo tiempo había gente que comenzaba a hablar
por nosotros era a la vez muy reconfortante, porque teníamos la impresión que nuestras ideas estaban llevadas por ciertas personas, pero al mismo tiempo era un poco frustrante porque pasábamos a otra lógica, y esta otra lógica era la lógica del teatro. Entonces dice que el problema era que si confiamos únicamente a la lógica del teatro, perdemos todo. Y que el único medio de relanzar de alguna manera la experimentación política era de retomar las cosas por abajo, la experimentación de las formas de vida, porque según dice, y comparto plenamente ese juicio, el neoliberalismo no es únicamente una política económica, ambiciona una forma de vida con la generalización de las relaciones entre competencias de los individuos. Entonces, la única forma de luchar contra es experimentar nuevas formas de vida, estas formas de vida contra formas de vida, y no políticas económicas contra políticas económicas, porque las personas que razonan solamente en ese terreno son personas que enseguida caen en una trampa por los neoliberales que les preguntan, bueno, ¿cuánto costaría poner en marcha las medidas políticas que ustedes preconizan? ¿Se dan cuenta? Van a introducir un enorme gasto, con gastos públicos que van a elevarse, y con eso la deuda, y las personas que se sitúan entonces en la lógica económica tienen mucha dificultad en contestar y caen en la trampa. Y entonces el terreno mismo del neoliberalismo de atraer a sus adversarios en ese terreno para demostrarles que están en un error y que sus políticas no son creíbles. Entonces consideramos como un efecto más importante es justamente el imaginario. Consideramos que no hay alternativa política al neoliberalismo si no hay un imaginario alternativo. Y el imaginario era central en la experimentación del 15M, el imaginario era central en la experimentación del Parque Gacy y de la Plaza Taxi. El imaginario era central en el movimiento de Noches de Pie, con el movimiento contra la ley de trabajo. Eran experimentaciones que comprendían muy bien que el imaginario político debe ser entretenido y desarrollado si esperamos encontrar una alternativa neoliberalista. El imaginario no es el desdén del liberalismo, pero celebra hasta una cuestión fundamental en filosofía política, que es la cuestión más importante. ¿Cuáles son las formas de vida deseables? Si ustedes no responden a esa pregunta simple, dejan al neoliberalismo el monopolio del imaginario, porque son personas que prontamente forjaron ideales. Decimos que su ideal es el de una sociedad privada, de derecho privado, regido por el derecho privado. Y si le responden como Keynes, que se necesita una política con mucha inversión pública, pasan al lado del problema y entonces no ponen en causa la lógica que está en el corazón del neoliberalismo. Los chilenos están muy bien situados para saber que el neoliberalismo no se trata solamente de una política económica, pero de una experimentación que fue realizada en Chile y también en otros países, fue también generalizada por métodos distintos, que no fueron siempre los métodos de la dictadura. Pero lo que es importante es comprender justamente que tenemos entonces que hacer frente a una forma de vida, y que cuando experimentamos otra forma de vida, en ese momento hay que poner en obra otro principio que el de la competencia y competitividad. Entonces el principio del común, el principio de lo común, lo que fue experimentado como forma de vida en Nuit debout, Noche de Pie, en Turquía, o el 15M, a través de la referencia de la Comuna de París, era justamente el principio de común, el principio en singular. Y lo que es de notar, si toman estos tres ejemplos, es que tienen una defensa del carácter público de las plazas de las grandes ciudades. Reflexionen un poco a lo que significa esto. Significa que hay una referencia a una forma política que es de autoadministración municipal, la Comuna de París,
París, y tienen al mismo tiempo una voluntad de defender lo que es público y lo que está bajo la amenaza tanto por la propiedad del Estado como por la propiedad privada. Las plazas, cada una sabe, a Madrid o a París o en otros países, como en Turquía, las plazas están bajo la amenaza de su carácter público. No hablo de lo público en el sentido del Estado. Para resumir rápidamente, podría decir que lo común para nosotros es el público no estatal. Es decir, que la noción pública hay que distinguir dos cosas. Generalmente cuando hablamos de lo público hablamos automáticamente de lo estatal. Y en Francia probablemente más que en otros países o con respecto a otros países del mundo. Pero justamente disociamos los dos. En la noción de público encuentran dos cosas. Primero, la noción de público que significa la universalidad del acceso, o sea, debe ser accesible para todos. Es decir, una plaza pública debe ser accesible para todos, pero encuentran también, en el sentido francés del término, la idea que se trata del monopolio de la administración del Estado, lo que hace que lo público, en Francia notoriamente, tiene tendencia a ser confundido con lo estatal. Y es por eso que a propósito de lo común se trata de lo común no estatal. Lo común es algo público no estatal. Las personas que querían defender el carácter público de las plazas, el caso de Noches de Pie, cuando pienso que en el mes de abril, muy pronto luego del surgimiento del movimiento, hubo alguien, no sé quién, que rebautizó la plaza, fue República, y en francés el que rebautizó la plaza le puso Nueva Pública. Público, el adjetivo PUBLC, es decir, que es nuevamente público, repúblico. Gracias a la ocupación de la plaza pasa a ser nuevamente pública. Es decir, que la plaza estaba con la amenaza de la lógica de la apropiación estática y por la lógica de la apropiación privada. Entonces verán bien que en todas las plazas de todas las capitales y de las grandes ciudades del mundo hay marcas de publicidad por todos lados, no solo por la presencia de McDonald's, sino que habla de la omnipresencia de las marcas de publicidad, la publicidad para tal o cual marca conocida. Entonces allí me parece que hay un movimiento que es un movimiento de defensa de los espacios públicos como espacio común. Y entonces verán que en esa experimentación lo muy importante es la articulación entre el principio democrático de su manera radical, el principio de lo común, sin obligación política, si no es la que procede de la coactivación, de la participación o la misma actividad, y por otro lado la defensa de los espacios comunes, de los espacios públicos como espacios comunes, lo que implica en ese momento de inventar otra cosa, de no confiarle al Estado el cuidado de administrar lo que es público, pero de hacer de suerte que los ciudadanos puedan participar a la gestión, administración de lo que es público. Entonces es una forma de democracia y es la razón por la cual ponemos en relación muy estrechamente el principio de lo común con los comunes. Entonces hago adrede de deslizar este alcance entre lo común de singular y los comunes en plural. Entonces vuelvo a hablar nuevamente de los espacios públicos en las ciudades, de los comunes urbanos, lo que podríamos llamar los comunes urbanos. Hay una gran cantidad de cosas que pasan en el mundo entero. En Italia hay mucha ocupación con fenómenos de la ocupación que toma una gran amplitud. Tienen teatros, por ejemplo, que fueron ocupados, que siguen estando ocupados. Tienen construcciones
algunos palacios, por ejemplo. En Nápoles hay uno que se llama l'Asilo, que desde hace 2 años y medio está ocupado por actores de la cultura, personas que hacen cine, danza y teatro, y que autoadministran. Construyeron entonces un colectivo que administra. Ellos lo llaman común, que es algo que compete al uso cívico. El uso cívico. Yo encontré esta noción, que es una noción antigua italiana, pero encontré esta noción del uso cívico, lo encontré destacable. Va a permitir entender el vínculo entre los comunes y común, porque estamos acostumbrados a un lenguaje que es tal que cuando hablamos de uso, pensamos en qué finalmente. Pensamos primero en el consumo. Antes que nada pensamos en el consumo, hacer uso de algo. Quiere decir entonces que comenzamos a deteriorarlo o degradarlo porque lo estamos consumiendo. Y cuando hemos terminado de consumirlo ya no queda más nada, fue destruida. Ahora bien, la noción del uso cívico que estoy mencionándoles ahora es una noción bastante interesante porque justamente disocia el uso del consumo. El uso no significa más, entonces, en este caso, consumo. Hacer uso de quiere decir entonces consumir. Y aquí es otra cosa. Es otra lógica. El uso consiste en tomar cuidado, en cuidar, en mantener. El uso consiste en velar por algo. El colectivo del que les hablo en Nápoles hace justamente eso. La gente que ocupa los teatros, hay un teatro en Roma que fue ocupado durante 1 año y medio, 2 años. Son todas personas entonces que mantienen, son personas que velan por, personas que preservan. Ese es el sentido nuevo que adquiere la noción de uso. Ahora bien, es una noción aquí también muy antigua que encontramos en Aristóteles. Y me gustaría terminar justamente con esta noción política del uso. En el libro 3 de la política de Aristóteles, ustedes tienen un capítulo que es el número 11. Y en este capítulo 11 del libro 3, Aristóteles defiende su posición. Su posición consiste entonces en decir la soberanía debe pertenecer y competir o volver a la masa. Aristóteles escribe después de Platón y enseña después de Platón. Y sabe muy bien que al decir eso está chocando directamente con una objeción que fue formulada por su maestro, que fue formulada durante muchas veces, en muchas ocasiones por Platón. Y la objeción, ustedes sin duda la conocen, todos ustedes, porque es una objeción que los expertos no dejan de repetir actualmente. La soberanía dada a la masa, pero eso no es posible. Porque tienen que darle el poder de decidir a los que se conocen, a los especialistas, a los que conocen del tema, a los especialistas, a los que tienen la competencia profesional. Y el argumento de Platón consiste en decir, cuando se le pide a un médico aceptar ser juzgado por personas con respecto a la calidad de los cuidados que dispensa, acepta con una condición, y es que los que los están juzgando sean médicos también. La objeción de la competencia del especialista es una objeción que dice eso. El médico tiene que ser juzgado por médicos. El piloto de un barco tiene que ser juzgado por otros pilotos, porque los otros pilotos son expertos en navegación. Y así sucesivamente. El arquitecto tiene que ser juzgado por otros arquitectos. Y Aristóteles reconstituye la objeción de Platón y dice justamente a propósito del último ejemplo, no funciona así. Vale para la medicina. Es válido también para el arte del pilotaje.
pero no es válido para la arquitectura. Y hace una pregunta muy simple y muy importante. ¿Quién es el que está mejor situado para juzgar la calidad de una habitación? Los que habitan esta habitación son los que pueden hacerlo. ¿Es el arquitecto que hizo construir esta habitación el que tiene el mejor juicio al respecto? ¿O más bien se trata de los que van a habitar el inmueble, los que tienen el mejor juicio? Y Aristóteles responde entonces, los que juzgan mejor son los usuarios. Es decir, las personas que habitan esta casa que fue construida por un arquitecto. Por lo tanto, no es el punto de vista del técnico, no es el punto de vista del fabricante, no es el punto de vista del especialista el que tiene que prevalecer, sino el punto de vista del usuario. Y Aristóteles utiliza esta metáfora para justificar el hecho de que la soberanía sea entregada a la masa, diciendo los ciudadanos son los usuarios de la ciudad. Destacable fórmula. Los usuarios de la ciudad, pero los usuarios no quiere decir los consumidores. Además, para Aristóteles y para Platón, de todas maneras, no tendría ningún sentido. Tiene un sentido activo. Los usuarios de la ciudad son los que participan de la vida política de la ciudad. Los ciudadanos participan de la vida política de la ciudad y en ese sentido son los usuarios de ella. Y esta es la razón por la cual son los que están mejor situados para poder ejercer el poder. Ahora, el poder, hay tres tipos de poderes en la ciudad de la que habla Aristóteles. El ejecutivo. Aristóteles no dice que la masa de ciudadanos tenga que ejercer el poder ejecutivo. Dice, son magistrados especializados, por ejemplo, estrategas. Pero, ¿por quién tienen que ser escogidos? O bien por sorteo, o bien son escogidos. Y hay magistrados que son escogidos por los ciudadanos. Esto requiere una cierta competencia. Entonces nos vamos a dirigir, vamos a consultar a especialistas y vamos a escoger al que nos parece como el más competente. Pero el poder de escoger a los magistrados que ejercen el poder ejecutivo le pertenece ¿a quién? No al especialista, a la masa de los no especialistas, a la masa de aquellos que Platón consideraba como incompetentes, a la masa de los ciudadanos, por consiguiente. Hay dos poderes que pertenecen a la masa de los ciudadanos, que no son especialistas. El poder deliberativo, el de poder discutir propuestas de leyes en la asamblea y decidir, lo que se llama poder deliberativo, y el poder judicial. Porque el poder judicial en las ciudades griegas era ejercido por tribunales populares. El tribunal más importante era constituido por 500 ciudadanos, mucho, que eran escogidos entre los ciudadanos, cualquier ciudadano que quería presentarse como voluntario. ¿Eres voluntario entonces para venir a participar del tribunal hoy día? Sí. Y en ese momento entonces se seleccionaba a los ciudadanos entre los voluntarios, entre los que se proponían como voluntarios. Y Aristóteles dice, estos dos poderes, el poder deliberativo y el poder judicial, deben competirle a la masa. Es en ese sentido que la masa tiene que tener soberanía. No utiliza entonces siempre la palabra democracia, sino que dice el mejor régimen es aquel que le da la soberanía a la masa, es decir, a los no especialistas, vale decir a los usuarios. Como ustedes ven, encontramos como conclusión de esta presentación la noción de uso, pero como ven, adquiere un sentido político esta noción y ya no el sentido del usuario consumidor, es el neoliberalismo que nos habituó a hablar del ciudadano consumidor. Pero cuando Aristóteles habla del uso a partir de la ciudadanía, no entiende hablar de un ciudadano consumidor, no sabe qué es eso.
Estamos hablando de 1938 y 47-48, que la noción fue elaborada por los órdenes liberales alemanes, pero en el cuarto siglo antes de Cristo nadie sabía lo que era un ciudadano consumidor. Ahora, por el contrario, un ciudadano como usuario de la ciudad, que mantiene la vida política de la ciudad, participando de ella, que vela por ella, que la preserva de todo intento de apropiación privado. Eso sí, los griegos sabían perfectamente de qué se trataba. No idealizo en absoluto la democracia griega. Pongo en evidencia que hay un cierto número de principios que fueron planteados bajo una forma bastante particular en relación con una experiencia histórica singular, pero que estos principios son principios que aún hoy pueden resonar en nuestros oídos políticos para que tengamos cuidado con lo que emerge de los distintos movimientos. Creo que hablé demasiado, ya, basta. Muchas gracias. Bueno, la idea ahora es hacer una ronda de preguntas, unas 3, 4 preguntas primero, para iniciar una conversación. Ojalá que puedan participar, sacarle provecho a esta visita. Así que, ¿quién va primero? Antes que sea Carlos Ruiz. Gracias. En cuanto a la diferenciación entre lo común y lo público, yo he tenido en particular problemas para que me lo entiendan algunos docentes con los que hablo y les digo, y me dicen, pero ¿por qué común si existe lo público y lo que hay que hacer es profundizar lo público, volver a Hannah Arendt, revisar todo, cómo quitarle lo público a lo estatal? Entonces lo que quisiera saber es si hay un tipo como de puntos claves que se puedan mencionar para poder hacer esa defensa de lo común no utilizando lo público, o por qué no recurrir a lo público. Merci, professeur, pour l'exposé. Tengo una pregunta a propósito del principio de lo común como un principio de la democracia política radical. Se han propuesto, por ejemplo, Podemos, que lo nombré en la exposición, proponía la renta básica como una medida para democratizar la sociedad. ¿Medidas como esta serían compatibles con este principio? Hola, ¿se escucha? Ya. A propósito de lo común y la gubernamentalidad neoliberal en el nacimiento de la biopolítica, hay una frase de Foucault que dice que uno de los problemas del socialismo, digamos, que carece de su gubernamentalidad propia. Entonces, en ese sentido, si hay alguna relación, por ejemplo, en la lucha, digamos, contra la gubernamentalidad neoliberal a partir de lo comunes, y cómo eso se podría articular con el pensar una gubernamentalidad opuesta al neoliberalismo o socialista. Primero, muchas gracias por la presentación, que me parece muy interesante y sugerente. Estaba pensando en algunos temas que a lo mejor valdría la pena precisar en Chile, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en el campo de la educación, y especialmente de la educación superior, de la universidad, ¿sí? En Chile hay un argumento bastante extendido, digamos, de varias personas que defienden un poco, sobre todo las universidades privadas, ¿sí? En el sentido de que
de que también habría que disociar lo público de lo estatal. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, habría instituciones privadas que pueden ser públicas, lo cual, claro, tiene, digamos, yo creo que es un argumento bastante de corto plazo, en el sentido que lo que ellos buscan es asegurar financiamiento estatal para las universidades privadas. Claro. Pero de todas maneras, lo que sí se hace es insistir con mucha fuerza en esta disociación entre lo público y lo estatal. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que sin duda que no es eso lo que está en la posición suya, pero ni en el libro. ¿Sí? Pero ¿cómo respondería usted a estas personas que dicen que en el fondo, por ejemplo, en el campo universitario, lo que tiene que... Bueno, y esto no es solamente digamos, los defensores de algunas universidades privadas, ¿no? Sino que también está un poco en el nuevo proyecto de ley del gobierno sobre universidades, ¿no? Porque cuando aparece el tema del financiamiento, claro, entonces se reconoce como para mucho tiempo más tarde, pero en parte comenzar ahora y después seguir en 30, 40, 50 años más con gratuidad. Pero la gratuidad, y ese es el papel que tiene el Estado en Chile también, ¿no? El Estado es neutro entre lo privado y lo estatal. Y el financiamiento por gratuidad, lo propiamente estatal del financiamiento, va en la ley de universidades que se está proponiendo. Perdón. Va en la ley, en el proyecto de ley de universidades que se está proponiendo, digamos, indistinguiblemente a universidades del Estado, como la Universidad de Chile, por ejemplo, o una universidad privada, que claro, que tenga un cierto grado de acreditación, digamos, de calidad, por así decirlo. O sea, lo que importa es la calidad, no la calidad en términos de resultados educativos, y no, bueno, cómo se mide eso no sé, pero eso es lo que se dice, y no, en cambio, si la universidad es estatal y pública, por así decirlo, o no. Y se ha llegado al extremo de que en enero se le quiso quitar el financiamiento, es decir, se quiso excluir de la gratuidad a varias universidades del Estado, porque tenían, por efectos probablemente de la dictadura todavía, me imagino yo, ¿no?, bajos, no muy fuertes niveles de acreditación. Entonces, ¿cómo se podría ahí precisar esta relación? ¿Sí? Complejo. Oui, j'ai juste une question. Quand vous parlez d'alternatives positives à la raison néolibérale, est-ce que du coup vous proposez un retour pas à le commun, mais à commun, comme déconstruire là où les construcciones que son articuladas en torno a esto común y que desde entonces serían olvidadas? ¿Puede precisar la pregunta? Lo común es una alternativa positiva, la razón neoliberal. Lo común lo vimos a través de las definiciones que usted entregó a lo largo de su origen. Sí, es una alternativa, un modo, a una lógica, una forma de pensamiento que existe actualmente. Es que esta alternativa es, por lo tanto, desconstruir todo lo que fue construido hasta la actualidad en torno a esto común que fue olvidada. Y también para lo que relaciona a lo repúblico, el 90% habla del colectivo Mili, el movimiento interindependiente. 5 preguntas, las voy a tomar en orden, como siempre, o al menos voy a intentarlo. La primera pregunta sobre lo público y lo común y la posibilidad de situar en un punto preciso la diferencia entre lo público y lo común, porque utilicé una fórmula, es una fórmula, pero no basta,
que es la de decir que lo común es lo público no estatal. Pero al límite, si escarbamos un poco, si retornamos a esta idea, es el Estado en sí mismo que debería ser transformado totalmente para responder de manera positiva a la lógica y a la exigencia de lo común. Lo que quiero decir por allí es que podríamos perfectamente imaginar lo común que proviene del Estado, siempre y cuando el Estado en sí mismo sea transformado integralmente a partir de la lógica de lo común. Y eso va a permitir reflexionar un poco sobre la lógica del universitario después. Delante lo planteé muy rápidamente, que lo público está asociado en lo estatal, particularmente en Francia, por una razón muy simple, y es que parecía para muchas personas que el monopolio de la administración estatal era la garantía de la universalidad del acceso. Entonces hay dos aspectos, y lo que contestamos con Cristianes es justamente eso, es precisamente que el monopolio de la administración estatal sea la garantía del acceso universal. Sí, la mejor garantía del acceso universal es que sea asunto de todos, y que entonces los ciudadanos que sean universitarios o en el colegio o en otras instituciones puedan participar directamente en la gestión de lo que es público. Pero si tiene una tal participación de todos en la gestión de los servicios públicos son instituciones comunes. Ya no son instituciones únicamente de un aparato estatal que sea separado. Es una cosa bastante simple. Pero tenemos eso entonces en Francia, pero también en otros países, donde la cuestión se plantea de manera bastante precisa para saber por dónde pasa la frontera entre lo público y lo estatal. Entonces, si consideramos el Estado como un aparato administrativo separado, me parece muy difícil considerar que lo común sea compatible con lo estatal tomado en ese sentido y lo público estatal en ese sentido. Si consideramos que la gestión pueda ser democratizada y deba ser democratizada de tal suerte que se trate de un asunto de todos los ciudadanos, de todos los que Aristóteles llaman los usuarios de la ciudad, no debería haber problema que podamos hablar de lo público que releva del Estado y de la lógica lo común, pero sería necesario que en intervalos el Estado sea completamente transformado desde el punto de vista de su funcionamiento, y entonces tampoco tiene monopolio de la administración, porque significa que el monopolio de la administración debe rendir cuentas en la medida en que debe gestionar los servicios públicos en común con los ciudadanos, con los usuarios. Y es muy difícil, los neoliberales muy hábilmente hacen, les encanta que ustedes hablen de los usuarios, porque su primera reacción, al fin, alguien que comprendió del interés del neoliberalismo, porque hablan de usuarios en el trabajo con mucha gente que son psiquiatras y psicoanalistas, y el ofensivo neoliberal en ese sector toma una forma bastante precisa. Es necesario poner el usuario en el centro, y el usuario que es el cliente. No se trata, como diría yo, del paciente considerado como un individuo singular, es el cliente o los padres, en la medida en que estas familias tienen dinero y entonces pueden ayudar a la institución a hacer menos, es decir, a descargarse. Pero es una tendencia bastante densa, muy pesada. Y entonces me parece en realidad que el único medio es considerar en la noción de lo público la universalidad del acceso, entonces también la gratuidad debe ser absolutamente defendido y conservado. Pero debemos al mismo tiempo responder a los neoliberales que lo que ponen en cuestión es justamente la universalidad del acceso en el nombre de una lógica de privatización, ya sea de privatización oficial, sea de privatización disfrazada. Privatización disfrazada, entiendo por allí que conservamos la bella cosa pública, pero hacemos de manera que lo público integre las normas del derecho privado, como las universidades en Francia, tal vez menos manifiesto que en Chile, pero es exactamente lo mismo en todos los países. Entonces verán, hay una manera de destruir lo que hay de positivo en lo público, que es justamente operar esta privatización. Y hay una manera
manera de salvar lo que hay de positivo en lo público, que es una manera de hacer saltar el monopolio de la administración estatal para permitir que todos los ciudadanos puedan participar de la administración de lo público. Esa es una línea fundamental y es un ancla, a mi modo de ver, que no debe ceder. Ese es el primer punto. El segundo punto muy importante es concerniente a la democracia radical. La pregunta que ustedes plantean, que plantea a través de la referencia que realiza de España, es la pregunta del salario universal o de lo que se llama salario mínimo. Entonces, el salario incondicional de existencia, porque en Francia les puedo asegurar que hay 10 formulaciones distintas que se pretenden significar lo mismo, pero que en realidad no significan para nada lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Las elecciones presidenciales que se acercan y cada vez más hay dirigentes socialistas que descubren el salario universal. El último es Manuel Valls, que se pronunció por el salario universal. Algunos neoliberales juran solo sobre el salario universal. Manuel Valls, que es considerado como un perfecto neoliberal, viene entonces aquí a declarar su aprobación de esta medida de salario universal. ¿Se trata de lo mismo que hablan los dirigentes de Podemos? No creo. Hay una cierta ambigüedad. Por ejemplo, en Francia, si un ecologista radical que murió hace algunos años, que se llamaba André Gorz, que fue uno de los primeros a hablar de el salario de base o mínimo, habló ya del salario ciudadano. Es un poco distinto ya, en la medida en el acento está puesto sobre la ciudadanía. Y para él, el salario ciudadano le permite a las personas de estar liberados del fardo del trabajo asalariado para participar en la actividad política. Entre la versión neoliberal del salario universal, versión Valls u otra, y la versión de André Gorz, a mi modo de ver, hay más que una separación, hay un abismo. Entonces, sobre la cuestión sobre el salario mínimo, no hay que pensar en una solución milagrosa, porque en lo que la derecha hablan del salario de base, dicen que vamos a tomar los mínimos sociales que, según hablamos de Francia, entonces el mínimo de tercera edad, de cobertura de salud, y vamos a fusionar todo y va a otorgar el salario de base o universal. Entonces se va a sustituir a una serie de adquisiciones sociales. Es el sueño de los neoliberales. Se dan cuenta, le van a dar un cheque de 2.000 euros. Y después de eso, ustedes se arreglan. Ustedes gestionan su capital para la salud, ustedes gestionan su pensión para la vejez. ¿Se dan cuenta? Usted mismo está siendo responsable de su vida y de las elecciones que toma en cada momento. Entonces se trata de una convocación a la responsabilidad ilimitada en todo momento. Usted es responsable de todo eso. Se trata de una mitificación completa. De decir, vamos a darle 2.000 euros a un individuo y enseguida que se las arregle. Pero una vez más, solo sueñan con eso. Ya no tenemos seguro de salud, no tenemos cobertura social y cada individuo se las arregla. Había Milton Friedman que aspiró, al cual muchos aspiraron en Chile. Es un economista que habló mucho del cheque escolar. Escucharon hablar de esta teoría del cheque escolar. Milton Friedman era un ferviente partisante del cheque escolar. Le damos a cada familia un cheque y enseguida lo gasta como le parece, por ejemplo, para dejar a sus niños en un colegio privado o ponerlos en un colegio público. Cada uno tiene su alternativa. Hay un cheque escolar y cada uno hace lo que quiere con eso. Entonces está el salario de base y el salario universal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este punto estamos completamente de acuerdo. Hay un filósofo, un especialista en China,
que es un suizo, Genevois, que se llama Jean-François Bitter, que escribió obras muy eruditos sobre China. En una pequeña obra que publicó hace 2 años, se pronunció por este ingreso de base, pero en el sentido precisamente de un ingreso ciudadano, siempre con la misma idea que la de Gortz, es decir, no algo que se va a sustituir a la cobertura social, sino algo que va a permitir desprender tiempo para la participación en las actividades de los ciudadanos, es decir, las actividades políticas. Es algo completamente distinto. Entonces, como ven, detrás de la misma noción etiqueta de ingreso básico se ponen cosas completamente distintas. Hay una forma de concebir el ingreso que es una máquina de guerra contra todo lo que se adquiere socialmente, y hay otra que es una manera de ampliar las bases de la democracia y liberar tiempo para que cada vez haya más ciudadanos que participen en la actividad política. Es completamente contradictorio. Espero que Podemos vaya a escoger la buena significación, pero yo creo que están más bien por ese lado que por el lado de los neoliberales. Pero no siempre es tan claro esto, porque cuando se hace una campaña electoral a menudo nos satisfacemos con un cierto número de slogans, entonces ingreso universal y se hablan de cosas así sin profundizar necesariamente, y yo creo que los dirigentes de Podemos tendrían interés en volver a ver esto, porque la última campaña electoral fue realmente nula desde el punto de vista del contenido. Terminaron el último meeting en Madrid y el tema era la sonrisa. Entonces tenemos una campaña entera, hay que sobrepasar el PSOE, y el último meeting de campaña es el tema de la sonrisa. Entonces realmente no es sorprendente que hayan perdido 1 millón de votos. En ese momento entonces hay que considerar que hay que ser más precisos respecto al contenido programático. No hay que tomar a los electores como si fueran idiotas. No están votando Podemos para decir, ay, sí, son simpáticos, hoy andan con su colita de caballo, parece estar más cerca de nosotros que un conservador. No voy a hablar de nadie, pero las personas no, las personas reflexionan también a partir de las propuestas, del contenido programático. Cuando se les dice, por ejemplo, habrá un referendo revocatorio para el que está a la cabeza de las instituciones del Estado, el presidente de la República, eso les parece bien, porque les parece que va en el sentido de la democracia. Entonces, hay que poner el acento en las propuestas programáticas sobre todo lo que vaya en sentido de una extensión de la democracia. Inscribir los derechos sociales en la Constitución, Podemos lo propone, está bien. Referendo revocatorio para el presidente de la República, está bien. Pero el ingreso universal habría que ser más precisos. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, muy rápidamente con respecto a la gubernamentalidad. La expresión que usted utilizó la encontramos en Foucault, Michel Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica de 1979. Y hay un paso donde Foucault, bueno, él siempre es así, de manera muy elíptica, dice al final de una clase, bueno, tal vez habría que plantearse el problema de la gubernamentalidad socialista. Esto ocupa una página y media, no más. Y dice, bueno, lo que es un poco molesto con el socialismo, lo que es un poco complicado es que nunca ha encontrado gubernamentalidad autónoma. O bien tomó prestada esto a los neoliberales, o bien tomó una gubernamentalidad administrativa en el sentido burocrático de la palabra, pero nunca fue capaz de elaborar una gubernamentalidad socialista autónoma. Eso lo dice Foucault. Foucault muere en 1984 y las últimas notas que tomó son notas para preparar una obra sobre este tema de la gubernamentalidad socialista. Y hay 2 autores que él había leído mucho y quería justamente hacer referencia a ellos: Jean Jaurès y Léon Blum. Léon Blum, el Frente Popular. No se sabe mucho lo que buscaba Foucault. Yo soy absolutamente incapaz de decirles lo que había encontrado. Ni siquiera sé si había encontrado algo, pero en todo caso buscaba en esa vía.
porque buscaba lo que en la historia del socialismo en Francia podía abrir una vía en el sentido de una gubernamentalidad independiente, una autónoma. Y es muy importante porque en Francia la noción de gobierno, como en otros países, fue bastante mal llevada. No sé cuándo se dijo esto, pero alguien muy importante en Francia para el socialismo que se llamaba Saint-Simon a inicios del siglo XIX decía: la sociedad industrial del futuro es una sociedad en la cual ya no habrá gobierno, porque el gobierno es el comando arbitrario y no habrá más que consejos administrativos, como en la industria. Y tiene una fórmula muy importante, muy fuerte e inquietante al mismo tiempo. Dice: en la sociedad industrial del futuro, el gobierno de los hombres habrá dado lugar a la administración de las cosas. El gobierno de los hombres habrá dado lugar a la administración de las cosas. Esa fórmula fue repetida miles y miles de veces por todas las personas que se reclaman del socialismo en Francia. Pero es una fórmula que habría que interrogar, justamente, porque todo el tema es saber lo que se entiende por gobierno. La administración de las cosas, como si las cosas se administraran solas, ¿es algo en sí mismo preferible al gobierno de los hombres? O tal vez habría que preguntarse, saber cómo los hombres pueden gobernarse a sí mismos, más que soñar con la administración de las cosas. Porque hay mucha gente que soñó con la administración de las cosas y que terminaron por la administración burocrática de los hombres. Y hay experiencias en el siglo XX que fueron experiencias de gobierno de los hombres que giraron a la administración de los hombres. Entonces la vía de Michel Foucault es una vía muy interesante porque obliga a reflexionar en lo que con Christian en común llamamos el autogobierno. Habría entonces efectivamente que tener una gubernamentalidad en ese sentido incitativa, más que algo que compete del comando, del mando, pero algo que tenga que ver con la lógica del autogobierno, es decir, de la democracia política tal como la expliqué anteriormente. Por eso es que esta pista es bastante importante. No estoy seguro de que Foucault haya encontrado mucho del lado de Jaurès y de Léon Blum, pero buscaba por lo menos en esa dirección. Y la otra pregunta también muy rápido, porque comencé por responder respecto a la universidad. Yo creo que aunque las cosas se desarrollen de manera desigual, en Francia tenemos exactamente el mismo problema. Exactamente el mismo problema. Hay una reforma que fue realizada hace algunos años, la reforma de la autonomía financiera de las universidades. Se comienza por la autonomía financiera. Se dice que cada universidad debe tener los medios de autonomía financiera y esta autonomía financiera le va a otorgar la posibilidad de desarrollar un proyecto educativo autónomo. Ese es el vocabulario de la reforma, es así. Entonces, lo que todo el mundo tiene que saber es que es exactamente la misma lógica que la que usted describió a propósito de las universidades en Chile. En otras palabras, en Francia, en el lenguaje del neoliberalismo, se utiliza la expresión de delegación de servicios públicos. No es solamente la universidad. Se habla para servicios públicos que eran garantizados en condiciones bastante difíciles a causa precisamente de la austeridad, de la falta de dinero, la penuria, etcétera. Y se dice ahora que las instituciones privadas tienen que poder cumplir misiones de servicio público, delegaciones de servicio público. Y en la Unión Europea ustedes encuentran otra expresión que es la noción de servicio de interés general, que tiende a sustituirse a la noción de servicio público.
Entonces, como pueden ver, no soy alguien que critique. Yo considero que es muy importante defender esto, pero para pasar a la ofensiva frente a los neoliberales hay que defender justamente la noción de servicio público en la acepción democrática que traté de darle. Entonces hay que volver a poner en tela de juicio esta idea de que una institución puramente privada podría entonces realizarse de manera satisfactoria con una misión de servicio público. Pueden tener estructuras no estatales, pero que no sean estructuras privadas, que puedan tener una misión de servicio público, a condición de que sean administradas democráticamente. Tomo un ejemplo, esto no es la universidad, sino que es la gestión del agua. El ejemplo es el de Nápoles. El alcalde de Magistris, el alcalde de Nápoles, implementó después del referendo del 2011, era en la época de Berlusconi, implementó un servicio de gestión del agua. Una sociedad constituida de manera bastante inédita, con administrativos que pertenecían al equipo municipal, trabajadores que tenían que ver o estaban ligados al equipo administrativo, asociaciones ecologistas de defensa del medio ambiente, usuarios, el ciudadano de la ciudad de Nápoles que desea invertirse justamente en la estructura de la gestión hídrica, de manera tal de que la gestión del agua se volviera un desafío democrático. Tienen entonces una estructura que no es stricto sensu una estructura del Estado. Es una estructura a escala municipal, pero que no es del Estado. No es una estructura de derecho privado tampoco. Es una estructura de servicio público que es objeto de una gestión democrática, participativa. Pero una vez más dije que no me gustaba mucho a mí la expresión participación democrática, porque deja creer que la democracia podría no ser participativa. Y yo encuentro que eso es absolutamente criticable. La democracia es esencialmente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y si no hay participación de los ciudadanos, entonces no hay democracia en el verdadero sentido que tiene esta palabra. Por lo tanto, es la razón por la cual, a propósito de la universidad, yo creo que la mejor forma de responder a los neoliberales no es cederles terreno en el tema de la gratuidad, por el contrario, porque la gratuidad es la garantía de la universalidad al acceso, pero es ver de qué manera se defiende la gratuidad. ¿Defendemos la gratuidad diciendo siempre es el Estado el que tiene que ocuparse de esto? ¿O consideramos que la gratuidad tiene que ser defendida eficazmente por una gestión democrática de las universidades? Y en ese momento, entonces, esto nos remite a la misma pregunta que las de lo público y lo del Estado, de lo que hablamos anteriormente, pero es el caso en Francia, en Inglaterra también y en muchos otros países. Tal vez, bueno, yo no conozco el caso de Chile, pero sé que tal vez escucharon hablar en Quebec el año 2012. Hubo un movimiento estudiantil que se llamaba justamente la Primavera Érable. Bueno, es quebequense. Es muy colorido. Y esta primavera, que duró bastante rato, que comenzó a fines del mes de febrero hasta el mes de junio, es una primavera con una gran movilización estudiantil, algo jamás visto a escala del Quebec. Porque el primer ministro del gobierno quebequense quería alinear el régimen de los derechos de inscripción sobre el régimen de los Estados Unidos, lo que implicaba hacer pasar los derechos de inscripción, no, digamos, duplicarlos, sino que desacoplarlos, de manera tal de que los estudiantes quebequenses, como los americanos también, pagaran sumas extraordinarias y se endeudaran para todas sus vidas. En Estados Unidos tienen muchos estudiantes que están endeudados hasta el final de sus días, que consintieron, o sea, los bancos les consintieron préstamos y son incapaces de reembolsar. Tienen derecho, por ejemplo, o sea, si las cosas continúan así, no van a haber tenido la posibilidad de reembolsar y van a tener una pequeña pensión de jubilación y van a tener que seguir continuando a reembolsar. Ese es el futuro neoliberal es eso, es exactamente eso. Entonces son estudiantes que frente a esto mostraron la vía y lo que reivindicaban era una participación democrática en la gestión de la universidad.
no era la puesta entera de juicio de la gratuidad, no era decir, están aumentando mucho los derechos de inscripción, las matrículas. No, defendían la gratuidad, pero al mismo tiempo tenían una cierta idea de lo que era el servicio público. Yo creo que es en ese sentido. Y termino con el tema o la pregunta. Me costó un poco entender el tema del olvido. El amigo español, Amador, del que les hablé recién, un día nos pidió de tener una conversación para una revista online española. Y la primera pregunta que nos plantea, o sea, las preguntas estaban escritas, nos dice con común lo que hay de extraño es que ustedes reanudan con la gran tradición de lo que llamamos los grandes reciclos. Ya saben, entonces el marxismo es un gran discurso, y había también el discurso de la emancipación, que eran grandes discursos, y había la crítica de Lyotard, que era la crítica posmoderna, que consistía en decir, por suerte todo esto se terminó, la modernidad, y hay que terminar entonces con los grandes discursos, estamos hartos de los grandes discursos. Y entonces la lógica de los grandes discursos se acabó y entramos entonces en el posmoderno. Y estaba intrigado entonces por la pregunta de Amador, y le contestamos con Christian, no estamos aquí para renovar la tradición de los grandes discursos. No consideramos que lo que hemos escrito con común es un nuevo gran discurso que debe sustituirse con los antiguos discursos, porque incluso en la actualidad, si se leen, hay una introducción y enseguida un capítulo que es un poco difícil, que se llama la arqueología de lo común. Entonces conozco personas que me han dicho, está muy bien la introducción, y llegué al capítulo sobre la arqueología de lo común, y en ese momento me tuve que detener y me lo salté y seguí con 2, 3, 4 capítulos más adelante para ver si podía comprender la introducción. Y es un riesgo que hemos tomado, porque la arqueología arqueada podría dejar comprender que vamos a indagar en el pasado para sacar algo muy antiguo que hubiese sido olvidado, como en un sentido heideggeriano, el olvido de los orígenes. Y finalmente con común queríamos hacer resurgir en la memoria el recuerdo de lo que fue enterrado, ocultado y publicado. Pero no es para nada nuestra intención, porque estimamos que lo común no está al origen de la humanidad, y enseguida las distintas formas de expropiación de propiedades, y enseguida al término de la historia, la vuelta a lo común de origen. Pero no estamos planteando eso. Por ejemplo, la democracia griega que mencionaba tenía una forma de común que es muy corriente para Aristóteles y otros, pero lo común político para los griegos descansaba sobre la esclavitud. Entonces hay una proposición, una propuesta, era una realidad. En realidad los griegos habían establecido una institución que era de los esclavos públicos. Entonces cuando me acordé de eso, le dije a Cristian, es demasiado cómico, me imaginaba a Mario Draghi u otros en este rol de esclavos públicos. Y entonces estos esclavos públicos, es decir, son personas que no eran ciudadanos, eran esclavos, y los esclavos en la democracia ateniense no podían ejercer la ciudadanía. Entonces se dan cuenta de lo que significa. Hay un magistrado que está tratando de ejercer su cargo y podía en todo momento ser interrumpido en su actividad por un esclavo público que le pedía, voy a verificar sus finanzas, sus cuentas. El rol de los esclavos públicos era ese, revisar las cuentas, y eso es peligroso. Todo el mundo sabe de asuntos de corrupción, asuntos públicos. Entonces imagínense esa institución funcionando como debería funcionar.
no es muy, como diría yo, para un magistrado en función es un poco preocupante. Significa que hay una suerte de control, pero para los griegos la institución de los esclavos públicos no se trata ni a una institución que yo busque rescatar, era para entonces prevenir a la sociedad de una autonomización de un aparato administrativo para hacer de suerte que sea siempre la actividad constituyente de los ciudadanos que tenga el primer lugar. Se trataba de una forma de común. Cristian y yo no estamos pensando en restaurarla. La democracia griega está en el pasado y por suerte. Los romanos, la República Romana, ustedes saben, communus. Pero lo común es ante todo la obligación impuesta a los magistrados de servir la utilidad común. Hay páginas de Cicerón al respecto, magistrados que deben sacrificarse sobre la utilidad común. Sí, por ello pensamos en restaurar lo común, en el sentido romano. Para nada, la República Romana era aristocrática, que no tenía nada que ver con una democracia. Era una aristocracia senatorial, desde sus inicios. Incluso después de la guerra llevada con los plebeyos. Entonces verán, no hay grandes discursos, no decimos lo común estaba en el origen. Yo tomo muchas precauciones, desconfío mucho de todos los discursos que dicen que el futuro es el origen. Incluso me da mucho miedo, se lo voy a decir muy directamente, me da mucho miedo los discursos que dicen que el futuro está atrás de nosotros y que basta con reanudar con el origen, porque hay toda una serie de corrientes actualmente. Hablábamos ayer o anteayer del fundamentalismo que decían que el futuro, nuestro devenir, está en la vuelta al origen. Es un esquema que es muy tentador, pero es un esquema que es muy peligroso. No hay que volver al origen, hay que inventar algo nuevo, pero para inventar algo nuevo es necesario recordar lo que existió en el pasado, no para repetir el origen, pero precisamente para hacer algo nuevo. Lo que significa, para responder un poco a la pregunta en dos palabras, el trabajo que realizamos es un trabajo de actividad instituyente. ¿Qué es una institución? Es la institución como actividad, no es la institución, ya saben, cuando yo tenía vuestra edad y era un joven militante político con Cristian, en los años 70, 60, 71, 72, etcétera, hablamos de la institución siempre en términos peyorativos. Decimos, por ejemplo, la institución, son los mandarines, la universidad, o la institución son los profesores de medicina en tal hospital. La institución como aparato de coerción y de poder que viene de arriba. Hay dos o tres pensadores que, no más, que en la época pensaban en el sentido activo de las nociones de institución. Y hay uno que demoramos mucho en tomar en serio, que se llamaba Castoriadis, y estaba solo. Deleuze, por ejemplo, le pegaba todo lo que podía sobre la institución y las golpeaba de manera peyorativa. Y no estaba solo, todo el mundo lo hacía, pero acaso decía, son personas que hablan de la institución solamente hablando de los que está instituido y de la manera y de la forma de instituirla. No hacen entonces cuidado en la actividad que la instituye. El instituyente, es muy difícil un instituto axado en el eje de toda una filosofía política de lo instituyente, es absolutamente irreemplazable actualmente. Decía que instituir no es oficializar. No es cuando se dice, por ejemplo, institucionalizar en francés, reconocer lo que existe desde hace mucho tiempo, cierto tiempo, como un hábito que fue institucionalizado, que significa entonces que es un hábito que merece ser legitimado. La institucionalización entonces está siempre con cierto desfase, un cierto atraso con el hábito
Pero no es eso. Instituir no significa crear a partir de nada. Incluso si en Casionalis había una cierta tendencia a ir en ese sentido, porque crear a partir de nada significa crear sin tomar en cuenta una cierta cantidad de condiciones dadas. Pero cuando los hombres instituyen algo, instituyen siempre a partir de condiciones que ya están dadas. Y la dificultad es de hacer una novedad, realizar la novedad partiendo de algo que ya es antiguo y de algo que ya está dado. ¿Cómo hacer lo nuevo a partir de lo ya dado? Es el problema de la actividad instituyente y es el problema de la creación de las instituciones en común. Es por eso que digo que el capítulo 10 sobre la práctica instituyente es para nosotros el capítulo fundamental, la clave conceptual de toda obra. No es entonces para decepcionar a las personas que quieren llegar a ese capítulo 10, pero es para decir que para nosotros es el capítulo fundamental que permite leer lo que hay antes y lo que hay después. Entonces podemos leer el libro de distintas maneras. Hay varias personas que nos han dicho que leyeron el libro desde múltiples entradas y es muy bien porque una vez que fue escrito un libro no le pertenece más a sus autores y Foucault mismo lo decía y tenía razón y es lo que hacemos nosotros con frecuencia que lo leímos una vez que lo hemos publicado, se acabó, vive su propia vida y las personas se lo apoderan y hacen lo que les parece bien hacer y lo que juzgan correcto hacer, incluso si no es para nada lo que nosotros habíamos previsto. No se trata de predicción, sino que de previsión. Mejor, no somos dueños de esto. Entonces sería bastante extraño que hay gente que escribe un libro llamado Común defienda encarnadamente la propiedad del libro. Hay un editor que se llama Descouverte, que es un poco más moderno, el otro es Gallimard, que es una vieja y respetable casa de edición. Que tiene cosas buenas, no solo cosas malas. Pero voy a decir algo que no es secreto. Nosotros publicamos un grammar en Gallimard de 800 páginas. El editor italiano y un editor español se preguntaron si no se podían asociar para traducir en español y en italiano las 800 páginas de Marx. Pero ponían una condición. Y era que hubiese 1000 ejemplares que sean difundidos de manera clásica bajo el formato de libro, un libro en papel que se va a comprar en una librería y que el resto sea en Creative Commons con licencia común creativa, es decir, con la posibilidad de utilización gratuita en Internet con descarga en Internet. La reacción de Gallimard fue, ¿pero están seguros que quieren eso? Porque no defienden sus derechos de autor. Nosotros estamos aquí para defender sus derechos de autor. Y entonces hubo, y hay siempre, un bloqueo, como la Casa de Edición Español dijeron, no, nosotros tenemos esa condición, sin duda no se va a hacer de inmediato. Pero para indicarles que entonces hay resistencias también en el medio de la edición para concebir una difusión muy amplia, más allá del estricto marco de la propiedad del autor, para decir entonces que nosotros no estamos apegados a esa propiedad de autor. Pero bueno, fui demasiado extenso, era para responder a todas sus preguntas. Bueno, agradecer al profesor. Un remercie, monsieur le professeur. Y agradecer la asistencia de los que estuvieron hoy día acá, una charla interesante y que ojalá podamos repetir. Viene Cristian Laval en el próximo mes, así que también vamos a tener la oportunidad de conversar con él. A fines de octubre, sí. Muchas gracias, profesor. Christian